Bueno, en esta semana van a trabajar magnitudes escalares y vectoriales. Las magnitudes escalares son aquellas magnitudes en donde únicamente necesitamos un número y una unidad de medida para definirlas, ¿sí? Por ejemplo, 8 kilogramos, 10 kilómetros, únicamente va el número y su unidad de medida. Sin embargo, en las magnitudes vectoriales, nosotros vamos a necesitar más datos para poderlas definir. Una magnitud vectorial le tenemos que definir su magnitud, su dirección y su sentido. ¿Sí? Por ejemplo, ya no voy a decir únicamente 10 kilómetros, tengo que decir 10 kilómetros hacia el norte o hacia el sur, o al noroeste, y ya vamos a manejar ahí ángulos. Esta clase a lo mejor y se les va a relacionar un poquito con matemáticas porque vamos a ir midiendo ángulos. Los vectores los vamos a representar por medio de flechas. ¿Sí? Por ejemplo, aquí, en este dibujo nosotros tenemos un auto. Ese auto va a, no sé, va a tener un desplazamiento, por ejemplo. Si yo digo al noroeste, tengo que decir su ángulo, su dirección, su magnitud. La magnitud va a ser la cantidad que nosotros vamos a manejar. Puede ser desplazamientos, pueden ser velocidades, ¿sí? Esas son magnitudes vectoriales. Por aquí, a ver, me voy directo a sus ejercicios. Ahí ustedes saben que van a hacer sus apuntes, van a copiar todo lo más importante. Para que nosotros trabajemos vectores, nosotros vamos a hacer referencia a un plano que se le va a parecer al plano cartesiano que nosotros trabajamos en matemáticas. Recordemos que en matemáticas el plano cartesiano se divide en 4 cuadrantes. Se empiezan a numerar en sentido contrario a las manecillas del reloj. Primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto. Solo que ahora no vamos a tener eje X y eje Y. Los vamos a ir referenciando para que nosotros vayamos haciendo como una relación entre uno y otro. ¿Sí? En el eje horizontal, que nosotros en matemáticas llamamos eje de las X o eje de las abscisas, vamos a tener ahora las direcciones este y oeste. Y en el eje vertical, que en matemáticas llamamos eje de las ordenadas o eje de las Y, ahora vamos a tener las direcciones norte y sur. En el primer cuadrante igual vamos a dibujar vectores, pero estos vectores, su dirección la vamos a combinar entre el norte y el este y se va a formar la palabra noreste. Por ahí no sé si ustedes algún día ya vieron por ejemplo, este dibujito que le llamamos rosa de los vientos o rosa náutica. Este dibujo nos va a servir para poder orientarnos en cuanto a las direcciones que nosotros tenemos de manera convencional. ¿Sí? Aquí aparece norte, sur, este y oeste. Ahora, en los puntos de en medio, cuando nosotros hacemos una línea en esta área, que es como una combinación entre el norte y el este, se forma la palabra noreste. De este lado, en el segundo cuadrante, se combina el norte con el oeste y se forma el noroeste. En el tercero se combina el sur con el oeste y se forma la palabra suroeste. ¿Sí? Y en el último, pues es sureste, es la combinación entre el sur y el este. Vamos a ir dibujando nosotros nuestros vectores. ¿Sí? ¿Cómo lo vamos a hacer? Les decía yo en la parte de arriba. Los vectores van a ser representados por medio de flechas. Va a tener un origen, que va a ser el punto donde yo inicio, y una magnitud. La magnitud es cuánto voy a medir aquí o cuánto voy a representar, porque es una representación. Imaginemos si nosotros queremos hacer una representación de 8 kilómetros, bueno,
no voy a dibujar los 8 kilómetros, voy a dibujar un vector que represente 8 kilómetros y para eso vamos a trabajar escalas. Sí, a ver, dice, observa los siguientes trazos donde se indica solo el ángulo. Por ejemplo, en matemáticas nosotros trabajamos rectas y dibujaban su ángulo. Aquí 25, aquí 150 grados, 240 y 305 en este dibujo. Pero en física lo vamos a manejar un poquito diferente. Los vectores que estén en el primer cuadrante, ahí no va a haber pierde, vamos a seguir trabajando igual nuestro ángulo. Lo que va a cambiar es lo demás. Este que decíamos, un ángulo de 150, en física lo vamos a trabajar diferente. El método que ahorita vamos a ver no quiere decir que es el único. Hay libros en donde les manejan diferente la notación. Nosotros aquí vamos a utilizar una notación en donde yo voy a indicar la dirección de mi vector. Por ejemplo, dijimos que cuando un dibujo está así, es dirección noreste, porque se combina norte con noreste. Ahora dice, con un ángulo de 25 grados, y voy a decir medidos con respecto al este. En algunos textos lo van a medir con respecto al norte y ya no serían 25. Aquí serían 75 con respecto al norte. Sí, pero eso no hay pierde. Cuando el texto o el libro dice con respecto al norte, lo va a medir de la línea norte hacia abajo. Pero nosotros lo vamos a medir del este hacia arriba si es un vector noreste. ¿Sí? En este que teníamos aquí, observemos, en la parte de arriba lo medíamos desde el este hasta nuestro vector. Ahora no son rectas, son vectores. Y eran 150 grados. Pero en física lo vamos a manejar 30 grados y yo voy a decir, ¿de dónde estoy midiendo esos 30 grados? Medidos con respecto al oeste. Quiere decir que del oeste yo medí hacia arriba 30 grados y ahí dibujé mi vector. Los vectores se van a caracterizar porque van a tener una flechita en donde termina nuestra medida. Si no hay flechita, no es vector. La flechita esa nos indica el sentido de nuestro vector, por eso es bien importante. En este otro ejemplo dice, este es un vector suroeste porque se forma entre el sur y el oeste. Esta N que está aquí como que se pasó de la otra imagen que tenía yo, no vayan a pensar, la voy a tapar para que no se pierdan. El sur, ¿sí? Entonces, está del lado suroeste con un ángulo de 60 grados medidos con respecto al oeste. Quiere decir que del oeste se midió hacia abajo 60 grados. Aquí olvidemos que son ángulos positivos, negativos. No, aquí voy a decir de dónde lo mido y ya se entiende que tiene que ser el dibujo de este lado, midiendo del oeste hacia abajo hasta donde yo topo mi vector. En esta última figura tenemos un vector con dirección sureste porque está ubicado en el cuarto cuadrante, con un ángulo de 55 grados medidos del este. ¿Sí? Se pone el transportador aquí y se mide del eje horizontal hacia abajo. En este ejercicio que tienen aquí ustedes en la primera, dice, escribe de forma correcta la dirección que tienen los vectores, incluyendo su ángulo. ¿Sí? Vamos a medir el ángulo siempre del eje horizontal. Si el vector está hacia abajo, lo van a medir hacia abajo. Van a poner su dirección, por ejemplo, el primero, este tiene dirección sureste, miden su ángulo aquí y le van a poner, con un ángulo de tanto.
aquí ya no les puse, pero ustedes le van a poner norte, sur, este y oeste. Y ven, este vector, como está entre el norte y el oeste, es noroeste y miden este ángulo que tiene y le van a ir poniendo cómo se va a medir. Ahora, cuando nuestros vectores tienen dirección norte, sur, este y oeste, ahí no va a ir ningún ángulo porque son o son horizontales o son completamente verticales. Por ejemplo, el vector morado, como va sobre la línea del sur, nada más vamos a decir que el vector tiene dirección sur. Ahí no se le pone ángulo porque ya se sabe que si es sur, es de 90 grados. El vector con dirección oeste es este vector rojo, va sobre el eje horizontal, tampoco se le pone ángulo. Sabemos que si es oeste, va a ser un vector completamente horizontal, no tiene inclinación, su ángulo sería 0. Para este vector verde que está aquí, su dirección es dirección este, igual, completamente horizontal, no tiene inclinación y su ángulo sería 0. Para el siguiente, este es un vector con dirección norte, va para arriba la flechita, el sentido de la flecha indica hacia dónde va nuestro vector. Y tampoco se le pondría su ángulo porque sería un ángulo de 90. Ahora, para que nosotros dibujemos nuestros vectores, es bien importante que nosotros aprendamos a manejar escalas. Una escala nos va a servir para poder dibujar nuestros vectores. Un vector con un tamaño grande, yo lo puedo dibujar a escala para que quepa en nuestra libreta. Aquí les voy a recomendar que por favor las escalas sean unas escalas lógicas, porque a veces hay alumnos que me ponen 1 centímetro vale 3.7 kilómetros, o así cosas que a veces ustedes mismos hacen que se les dificulte. Sí, a ver, vamos a ver, por ejemplo, si yo quiero dibujar 500 metros, aquí es donde yo invento mi escala. Puedo decir 1 centímetro que sea igual a 100 metros. Entonces el vector que yo voy a dibujar debe de medir 5 centímetros para que me represente 500 metros. Así, escalas sencillas como 1 a 100, 1 a 50, 1 a 10, 1 a 1. Si yo quiero dibujar 1500 kilómetros, aquí yo invento mi escala. Cada centímetro de mi libreta que valga, no sé, 500 kilómetros. Así, ese vector que yo voy a medir debe de medir 3 centímetros, para que así rápido puedan ustedes hacer el cálculo. Si se les dificulta aquí cuánto debe de medir mi vector, ¿qué es lo que van a hacer? El dato que ustedes tienen aquí, que sería 500 lo van a dividir entre 100, que vale nuestra escala. 500 entre 100, ahí es donde me da que va a medir 5 centímetros. Si yo voy a representar 1500 kilómetros, y yo ya dije 1 centímetro va a valer 500 kilómetros, entonces dividen 1500 entre 500 y les va a dar 3 centímetros. Este resultado que les da, les va a indicar lo que van a medir. ¿Quién? Nuestro vector. Es lo que va a medir nuestro vector. Sí, a ver, por ejemplo, dice, vamos a representar un vector de 580 metros al este. Podemos utilizar una escala de 1 a 100, de 1 a 50. Aquí les voy a recomendar sus materiales, por favor, su regla, su transportador. Cuando dibujen sus vectores
su lápiz, lo más finito que puedan tener la punta del lápiz, porque acuérdense que ya vimos los errores de medición. Si medimos bien, el material que nosotros utilizamos es importante para tener resultados más exactos. Y a veces la punta del lápiz, si está muy gruesa, les va a ir afectando sus resultados. Y entonces dice, voy a medir mi vector, 580 metros al este. Si utilizo una escala de 1 es a 100, ¿cuánto va a medir mi vector? Para saber cuánto va a medir, pueden hacer 580 entre 100 y ahí les da 5.8 centímetros. Esto es lo que yo voy a dibujar. Si dice al este, bueno, vamos a poner nuestra rosa de los vientos, norte, sur, este y oeste. Quiere decir que mi vector va a ir del origen hacia la derecha. ¿Cuánto voy a medir? 5.8. Primero miden, trazan su vector y después van a dibujar una flechita donde quedó su vector. Por favor, la flechita va a ir de donde terminaron de medir hacia atrás, porque a veces hacen, y aquí de este punto me hacen la flecha hacia adelante y ya su vector termina hasta en 6. Se va a medir desde el origen hasta la flecha, hasta la punta de la flecha. Esta actividad yo creo que se las voy a pedir que me la traigan a la casa porque tengo que ir midiendo. Sí, vamos a medir, ya que tengan su vector, se mide hasta la punta de la flecha, que no pase de ahí. Acá, hasta acá dudas. ¿No hay dudas hasta acá? ¿Vamos? No, profe. Bueno, vamos con un ejemplo 2. Dice, ahora vas a representar un vector de 32 metros al noroeste con un ángulo de 50 grados, medidos con respecto al oeste. Paso número 1, hacer nuestra escala. Como vamos a trabajar 32 metros, ustedes pueden hacer una escala de 1 a 10 metros, que cada centímetro valga 10 metros, o podemos trabajar una escala de 1 centímetro es a 5. Si utilizo 1 centímetro es a 10, mi vector va a medir 3.2 metros. En este caso está muy pequeñito y para que ustedes me entiendan, por eso utilicé la otra escala. 1 centímetro es a 5 para que esté más grande mi imagen y puedan verlo. Sí, entonces, si utilizo 1 centímetro es a 5, mi vector va a medir 32 entre 5, para que yo sepa cuánto va a medir. Va a medir 6.4 centímetros. Bueno, paso número 1 ya lo hice, ya definí la escala. Esta es la escala que dije que iba yo a utilizar. 1 centímetro es a 5. Ya determiné cuánto va a medir mi vector. Entonces, vamos por pasos. Paso número 1. Hago como mi plano cartesiano con la roseta de los vientos, norte, sur, este y oeste. El vector dice que va a ir al noreste y tengo que medir mi ángulo a partir del oeste. El noroeste se forma entre el norte y el oeste. Entonces, a partir del oeste hacia arriba voy a medir 50 grados. Ponemos nuestra marquita como la hacemos en matemáticas. Ahí está, pongo la marca. Paso número 2. Voy a dibujar la recta, el segmento, porque va a ser un segmento de recta, del origen que pase por la marca que yo puse y que mida 6.4 centímetros. Este dato lo calculé en la parte de arriba con mi escala. 6.4, ahí está. Donde termine 6.4 dejamos nuestra recta y al final le dibujamos la flechita. Recordemos que se mide hasta la punta de la flecha. Ya quedó mi vector indicado. Le ponemos cuánto mide su ángulo y listo, ya terminamos nuestro vector.
Un ejemplo 3. En este vamos a representar un desplazamiento de 2.300 metros al noreste, con un ángulo de 15 grados y ese ángulo lo vamos a medir a partir del este. Y inventamos nuestra escala, pueden hacerlo 1 centímetro es a 1000, pero su vector sería muy chiquito de 2.3 centímetros, entonces mejor yo me voy con una escala de 1 centímetro es a 500. Cada persona que hace su dibujo va a inventar su escala. Es decir, en los ejercicios que ustedes tienen, no quiere decir que todos van a usar la misma escala, porque cada quien va a inventar su escala. Sí van a coincidir, porque a lo mejor muchos utilicen 1 a 100, 1 a 10, 1 a 1000 y pues no sé, 550. Van a coincidir muchas escalas. Bueno, entonces, ¿cuánto debe de medir mi vector? Voy a dividir 2.300 entre la escala de 500 y el resultado me da 4.6. Esto es lo que va a medir nuestro vector. Paso número 1. Hacemos nuestra roseta de los vientos, norte, sur, este y oeste. Mi vector va a ir al noreste, combinando el norte con el este. Norte, este, va a quedar de este lado nuestro vector con un ángulo de 15 y dice que ese ángulo lo vamos a medir a partir del este, es decir, del eje horizontal hacia arriba mido 15 grados, ponemos la marca con nuestro lápiz, lapicero, color, lo que vayan a usar y siguiente paso, dibujamos el segmento de recta que pase por ese punto que ustedes dibujaron y que mida 4.6 centímetros, que fue lo que se calculó aquí en la parte de arriba. Bien medido, lo más exacto que ustedes puedan. Ahí está, 4.6. Ya que tienen ahí ustedes su recta, pues ahora dibujan la flechita y ya está listo nuestro vector. Ponemos los datos que nosotros utilizamos. ¿Dudas hasta acá? Porque de ahí vienen sus ejercicios. No, profe, todo está bien. Ay, qué bueno. Bueno, entonces seguimos. De ahí viene clasificación de vectores, eso ustedes lo van a leer, es pura teoría. Me voy directo a los otros ejercicios. Con los vectores nosotros podemos sumar, restar, multiplicar vectores, sí, pero no así como lo hacemos en matemáticas cuando queremos sumar 5 kilos con 8 kilos y que nada más sumamos los datos y rápido hacemos nuestra cuenta. No, aquí los vectores vamos a utilizar métodos gráficos, métodos analíticos. Los métodos gráficos van a ser por medio de dibujos y los métodos analíticos son por medio de fórmulas. Lo primero que vamos a empezar nosotros son los métodos gráficos. El primero se le llama método del triángulo. Este método nos va a servir para sumar dos vectores. ¿Sí? ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a tener dos vectores, se los voy a ir explicando por medio de un ejemplo. Vamos a tener dos vectores, vector 1, vector 2, cada vector con sus datos, su dirección, sus ángulos. El paso 1 es establecer la escala. Esa escala debe de funcionar para los dos vectores. Los dos vectores los vamos a dibujar en un mismo plano y por lo tanto la escala debe de ser la misma para los dos. No podemos poner una escala para un vector y otra escala para otro vector. No, los dos vectores deben de tener la misma escala. ¿Sí? Entonces, escala 1 a 10. El primero, como es 35, va a medir 3.5. El segundo, como es 70, va a medir 7. ¿Sí? Entonces, paso 1, dibujamos el primer vector. Va a ser sureste con un ángulo de 70. Medimos los 70 grados
dibujamos nuestra recta, nuestro vector, utilizando el método que explicamos arriba, ponemos su flechita. Donde termina el primer vector, empezamos a dibujar el segundo vector, que sería de 7 centímetros, porque va a ser 70, va a representar 70. Donde termina entonces el primero, empezamos a dibujar el segundo. Hagan de cuenta que aquí en la punta de la flecha del primer vector volvemos a colocar nuestro pequeño eje así en chiquito para volvernos a ubicar. Con lápiz si quieren ustedes y vuelven a poner norte, sur, este y oeste. Pero aquí donde terminó el primer vector, justo en la puntita de esa flecha. Y ahí empezamos a dibujar el segundo. El segundo dice que es noreste. Entonces, como aquí va a estar el este, va a ir hacia arriba. Aquí medimos nuestro ángulo de, ¿cuánto era el ángulo? 50. Miden su ángulo de 50, hacen su recta y miden 7 centímetros. Miden sus 7 centímetros y colocan la flecha. Y ahí está, vector 1, vector 2. Observen que primero se dibujó uno y donde terminó el primero empezó el otro vector. Ahora, siguiente paso es dibujar un tercer vector que una el origen del primer vector con la punta de la flecha del segundo vector. Es este vector azul, al que nosotros vamos a llamar vector resultante. Este vector resultante va a ser el resultado de la suma de los dos vectores. Ya que tenemos este dibujito, el tercer vector, medimos cuánto mide la recta azul y cuál es su ángulo a partir del eje horizontal que fue el este. Medimos entonces nuestro vector azul, en este caso, a lo mejor y los resultados no sean exactos porque estoy manejando dibujos, ¿sí? En este caso mide 6, pero recordemos que arriba pusimos una escala que decía 1 centímetro vale 10, entonces yo multiplico 6 por 10 y la resultante entonces vale 60 metros. Medimos también el ángulo que tiene ese vector azul con respecto a nuestro eje horizontal. Lo mido y aproximadamente aquí en el dibujo son 20 grados aproximados. Ya que tengo todos los datos, ya la medí, ya tengo su ángulo, vamos a escribir un pequeño enunciado que dice el vector resultante es de 60 metros, que fue lo que nosotros calculamos, con dirección noreste, porque observen este vector azul va hacia arriba. Entonces es noreste y con un ángulo de 20 grados medidos a partir del este o medidos del este, como ustedes quieran. El chiste es que tienen que redactar esto. Por favor, no se les olvide. No es lo que mide aquí. Lo que mide lo multiplicamos por la escala que nosotros inventamos hasta acá al inicio de 10. Entonces, lo que mide por 10 para obtener nuestra resultante. ¿Dudas? Hasta acá, ¿cómo le hicimos? ¿Hay alguna duda? De ahí cómo se le hizo, casi que no lo entendí muy bien. Vamos con otro ejemplo y a ver si ya en ese me entiendes, ¿sales? Tengo un ejemplo 2. Sí, está bien. Vector 1, 15 newtons. Los newtons es una magnitud que nosotros utilizamos para medir fuerzas, ¿sí? Vector 2, 28 newtons. El vector 1 va al noroeste y tiene un ángulo de 33. El vector 2 va al sur. Paso 1, dibujamos, bueno, paso 1, la escala. Aquí yo utilicé una escala de 1 centímetro, es a 5 newtons. Entonces, el vector 1 va a medir 15 entre 5, 3 centímetros va a medir nuestro vector 1.
y el vector 2 va a medir 18 newtons, 28 entre 5, va a medir 5.6 centímetros. Ahora, paso 2, dibujo el vector 1. Debe de ir al noroeste con un ángulo de 33. Medimos nuestros 33 grados y ahí trazamos nuestro vector 1, que va a medir 3 centímetros. Aquí está, 3 centímetros, incluyendo la flechita se mide. Ya está, ahí está mi vector 1. ¿Hasta ahí no hay dudas, Ceci? Vamos con el vector 2. Donde terminó mi vector 1, inicio mi vector 2. Ese vector 2 va a ir al sur, por lo tanto tiene que ir derechito hacia abajo. Aquí observen, aquí yo dibujé otra vez, aquí volví a poner mi roseta de los vientos, norte, sur, este y oeste. Nada más que tal vez no la ven ustedes porque está ahí como tapadita. La vuelvo a poner y entonces ahora sí me voy derechito hacia el sur, que mida 5.6 centímetros mi vector. Ahí está, 5.6 centímetros. Dibujamos ese vector, le ponemos su flechita y dibujamos la resultante, que es un vector que une el origen con la punta de la flecha. Lo medimos y medimos su ángulo. ¿Cuánto mide la recta azul? 4.7 aproximado. Lo multiplico por la escala y me da 23.5. Medimos nuestro ángulo también, aproximadamente 57, y lo estoy midiendo del oeste hacia abajo. Se me está acabando el tiempo, me queda un minutito. ¿Les parece si tienen duda, les vuelvo a mandar otro link para que se vuelvan a conectar? Bueno.